Una vez planteado el problema y habiéndose definido el proyecto específico, el proceso se sumerge en un mundo de símbolos y convenciones propios del lenguaje de diseño. La fase de diseño se inicia. El proyecto representa para el diseñador el inicio de la fase de diseño. Es de incumbencia plena del diseñador y esta fase comienza con la determinación de un universo de posibilidades contenidas en un espacio que denominaremos espacio de soluciones, en donde estarán localizadas las alternativas de solución al proyecto. Teóricamente, el universo de alternativas de un problema puede ser considerado dentro de una concepción infinita si no existiesen limitaciones. Pero como esto no ocurre en la realidad, entonces la existencia de factores y aspectos limitantes definen a este espacio como finito. Por lo tanto, estos elementos se denominan limitaciones, las cuales enmarcan las posibles soluciones al problema, en específico, el proyecto. Podemos decir que a un mayor número de limitaciones, menor número de soluciones. La amplitud del espacio de soluciones se demarca con este tipo de variables, limitaciones. El planteamiento de las limitaciones conforma el marco de referencia del proyecto. Hemos convenido que el proceso de diseño no puede necesariamente definirse como un proceso sistemático. Como consecuencia de esto podemos decir que la identificación y planteamiento de las limitaciones del proyecto no es una actividad única dentro del proceso. En un inicio, las variables definidas como tales tendrán características generales y globalizantes. Posteriormente aparecerán otras, dependientes de las anteriores, específicas y precisas. En síntesis, el marco de referencia es una actividad que se realizará tantas veces como formulaciones se efectúen. Una vez identificado el espacio de soluciones inicial, el proceso se introduce en una actividad denominada formulación del problema o proyecto, es decir, en el análisis de dos situaciones denominadas el hecho como es y el hecho como debería ser. La situación, como es, tiene dos niveles de análisis, a saber, aquel referido al estado en que se encuentra la situación que ha originado el problema y su consecuente cadena de eventos, el proyecto de diseño. Es una situación actual presente, con causas en el pasado. El otro nivel se refiere al conocimiento del contexto en donde dicha situación como es se ha generado y desarrollado. Ambas situaciones deben ser interpretadas por el diseñador como actividades pertenecientes al diseño, englobadas en la llamada diagnosis. Es decir, el conocimiento de la realidad del problema. El análisis de la situación, como es, está dirigido a la interpretación de las imágenes del estado actual del usuario, sistema humano, a la actividad que él desempeña, y al conocimiento del contexto donde ella se lleva a efecto, sistema contexto. La diagnosis es una actividad en donde se analizan datos y aspectos relacionados con la realidad como ha sido y como es actualmente. Para establecer el contexto del sistema donde se va a localizar el proyecto y definir las variables de contexto es necesario realizar una prognosis del mismo. En este nivel de análisis, la predicción establece las consecuencias de la situación como ha sido y como es y aparentemente será igual, si no se actúa, es decir, la degeneración del grupo de discrepancias a grados máximos de incomodidad. Este estudio clarifica el contexto de toda la situación a objeto de poder controlarla. El otro nivel de análisis se refiere al estado del contexto del sistema donde se desarrolla el problema, es decir, las predicciones que son necesarias realizar para determinar las variables de contexto y las limitaciones. Es conveniente resaltar que las predicciones no solamente intervienen en el análisis para formular el problema, ella aparece también como una actividad en la generación de soluciones al proyecto, para controlar los efectos posteriores y anticipar las consecuencias de su comportamiento. La inteligencia artificial es una herramienta poderosa para la determinación de estos resultados mediante una minuciosa actividad de suministro de información adecuada. En el análisis del usuario, como un sistema humano, está referido al conocimiento detallado de las imágenes del usuario y demás aspectos de su comportamiento. En consecuencia, el diseñador debe buscar mecanismos adecuados para conocer las características y proyecciones de este sistema y así poder interpretarlo,
a objeto de tener su propia imagen de las imágenes de las personas directamente involucradas. Para desarrollar esta actividad el diseñador ha utilizado diversas técnicas, entrevistas, cuestionarios, investigación del comportamiento del usuario, método del registro de actividades, etc. En todo caso lo que se intenta es interpretar las imágenes de las personas involucradas en el problema, usuario y cliente. Para hacer uso de la inteligencia artificial, en este caso, el diseñador buscaría información básica en audios, videos, e información existente sobre la materia que sea útil para que ella nos pueda suministrar información relevante y así poder tener resultados que permitan ser apropiadas para el diseñador. La otra actividad que define a la formulación del problema es el estado como debería ser. Esta actividad dentro del proceso de diseño está encaminada a la búsqueda de un modelo de comportamiento capaz de, además de guiar el proceso, poder servir como comparación para la evaluación de alternativas de solución al problema. Ella recibe el nombre de formulación de objetivos de diseño. Esta actividad es una de las más importantes y difíciles en el proceso de diseño. Se señala que, cualquiera que diga, ya he determinado los mejores objetivos para este proyecto, está sencillamente equivocado. Es imposible probar que un grupo de aspectos, objetivos, son correctos hasta tanto no se tenga un criterio sobre el sistema como un todo. Esto se debe a que el valor futuro de una acción depende de la opinión humana, la cual no puede ser predicha parcialmente. Esos valores son gobernados por las respuestas de las personas involucradas. Todo lo que uno puede hacer para fijar objetivos es identificar los aspectos más relevantes de esas respuestas. Hay que hacer una diferencia entre objetivos fijos o estables y aquellos que por cualquier circunstancia pueden cambiar durante la vida del proyecto, bien sea por causas externas o porque las decisiones de diseño son hechas eventualmente. Existen razones de peso para creer que la gente no puede establecer diferencias entre objetivos abstractos o hipotéticos y objetivos tangibles que son en sí los que mayor utilidad tienen para el diseñador. Algunos criterios importantes para definir objetivos de alto nivel serían: a. Fijar objetivos generales que permitan ser desarrollados o que den cabida a objetivos más específicos, pero siempre que sean tangibles. B. Revisar periódicamente los objetivos como información generada durante el proceso, para demostrar su validez y o flaqueza. C. Todos los objetivos son necesarios para fijar los últimos. Estas dos actividades que estructuran la formulación del problema, entre paréntesis proyecto, diagnosis-prognosis de la realidad y los objetivos de diseño, no definen una secuencia ni una sistematización. Cualquiera de ellas puede aparecer primero, es posible que avancen en paralelo. En síntesis, no existen reglas y acciones establecidas específicamente para definir esta secuencia. Es importante señalar que mucha información requerida para estas actividades vienen desde fuera de la formulación. El análisis de las discrepancias genera información importante para la formulación, así como también cualquier otra actividad complementaria que se realice. La habilidad del diseñador estará entonces en saber dónde se encuentra lo verdaderamente importante para el problema y específicamente para el proyecto en cuestión. La información manejada en el análisis del sistema contexto, de alguna manera debe organizarse para ser utilizada a lo largo del proceso. El uso de la matriz ambiental y de la envolvente es una forma de organización de la información requerida. Una vez recolectada la información relacionada con los aspectos del entorno y del contexto, incluyendo la selección del lugar o sitio preciso donde se va a emplazar el edificio, puede ser especificada y muchos datos dibujados en un plano, con niveles e incluso contornos, detalles, etc. Este plano será desde luego un documento útil que nos ayudará en el diseño del edificio. Para su uso, debemos de relacionarlo con una representación tridimensional mucho más exhaustiva. Supongamos que dibujamos nuestro plano del lugar en perspectiva isométrica, axonométrica o en una maqueta si es necesario, y allí volcamos toda la información ambiental pertinente. Estamos elaborando la matriz ambiental además, de acuerdo a la normativa que señale el municipio o las reglamentaciones existentes, tales como retiros,
porcentajes de ubicación, construcción, densidades, alturas permitidas, etc. Se elabora también un esquema tridimensional que se denomina envolvente, que será la cantidad de metros cúbicos, volumen, que se puede utilizar para localizar el edificio. Ambas se pueden expresar gráficamente. Esta es una materia que puede resolver adecuadamente la inteligencia artificial si estamos en capacidad de introducir la información adecuada y necesaria para que ella pueda arrojar soluciones. Habiéndose efectuado la primera formulación del problema, proyecto, en donde se ha manejado información general, el proceso se sumerge en la actividad de generación y reducción de alternativas. Las primeras aproximaciones a las soluciones empiezan a manejarse como ideas generales, como conceptos básicos. Ellos son los llamados criterios de diseño, que por ser de pleno dominio del diseñador, son variables de diseño, morfología. En estos primeros intentos de búsqueda de alternativas de solución, el diseñador maneja conceptualmente el modelo del objeto. Aparece lo que vamos a enunciar como concepto generador. Hemos señalado que la fase de diseño está estructurada por dos subfases, subfase conceptual y subfase paramétrica. Entonces, las primeras aproximaciones a la solución serán por lo tanto, conceptos, ideas generales, esquemáticas, nociones fundamentales, esencia, naturaleza de las alternativas. Aunque estrictamente hablando, no son términos idénticos y aunque existe entre ellos alguna diferencia, sin embargo, y como la tradición filosófica así lo considera, se pueden emplear como términos equivalentes. Los primeros intentos hacia la solución tienen estas consideraciones y conforman el concepto generador del diseño. En el concepto no se piensa en la totalidad del objeto, es el pensamiento de las notas esenciales de un objeto. El concepto no se da aislado, sino dentro de la estructura que llamamos juicio. Así como los juicios se expresan mediante proposiciones, los conceptos se expresan mediante términos, los que significan y los que designan, y es generador porque es la fuerza o energía para arribar a una solución. En conclusión, concepto generador de diseño, es la idea básica, fundamental, es la esencia que genera la solución de los problemas, proyectos, de diseño. Como el concepto se da dentro de una concepción de globalidad, de un universo holístico, señalándose aspectos esenciales de significado y extensión, entonces, tenemos que definir los elementos que integran el concepto generador, los cuales serán los mismos de la estructura de la solución, mejor dicho, del modelo del objeto, pero bajo la concepción de esencia, de naturaleza, de significado. Así pues, en el concepto generador debemos de hablar de función, forma y técnica, bajo la acepción de ideas básicas y fundamentales. Tenemos que concebir la génesis de la solución en términos de función, forma y técnica, así como también el modelo del objeto, sus factores definitorios estrechamente vinculados. Las relaciones de estos tres elementos pueden ser conceptualmente interpretados para determinar una figura geométrica con tres vértices, triángulo, en donde todos ellos tienen la misma importancia, peso y jerarquía, en pleno equilibrio, con intenciones precisas y definidas. En el proceso de génesis, estos aspectos deben ir tomando su propia identidad, como respuesta a una actividad transformadora, intencional y en ningún caso consecuencia del análisis. Es decir, la génesis debe responder a una actitud intencional del diseñador, controlando el azar y la casualidad. En el proceso de diseño, la incorporación al triángulo puede hacerse por cualquiera de sus tres lados, dependiendo de las características del problema, fundamentalmente, y de la actitud del diseñador, secundariamente. Otra alternativa consiste en el análisis de los tres elementos en forma paralela y vinculante, desde su inicio. En todo caso, el proceso consiste en la búsqueda de un concepto o conceptos de diseño, en donde los tres aspectos ya señalados aparezcan como elementos integradores del mismo, en constante interacción, con intención clara y precisa, tomando en cuenta las características del problema, desde propuestas genéricas, abstractas y conceptuales, hasta la producción de parámetros concretos, específicos y cuantificables, en un proceso que parte de lo conceptual y culmina en lo paramétrico.
Analicemos a continuación los tres aspectos integradores del concepto generador. Función. Las funciones son aquellas acciones que el ser humano realiza en un determinado momento de su labor cotidiana. Por lo tanto son actividades. Los elementos de los sistemas de ordenamiento funcionales se llaman actividades. Entonces podemos decir que el término función se refiere, en primer término al uso, en segundo lugar, a la actividad que desempeña el hombre, en este caso el usuario, dentro y fuera del objeto, hecho arquitectónico o edificio. La función intrínseca, la que se realiza dentro del objeto y sus vínculos funcionales que se establecen con los diversos elementos y aspectos del entorno y contexto. La función realizada por el usuario determina un lugar, el espacio arquitectónico, el recipiente contenedor de actividades, que sin lugar a dudas debe responder en todas y cada una de sus partes, a las exigencias y necesidades del usuario. Por lo tanto, por ser un sector del espacio total, y estar definido por superficies físicas, tiene un volumen, es un espacio tridimensional. Es el volumen visto por dentro y es también el volumen desde fuera, es la forma. Las funciones básicamente son objetivaciones de las necesidades humanas. Podemos decir, en general, que el marco funcional debería representar una estructura de acción poniendo de manifiesto las características espaciales, topológicas y dinámicas de las funciones. Forma. El análisis de la forma consiste en señalar componentes y relaciones. Esto significa que debemos considerar objetos definidos y sus interacciones. La escogencia de los componentes, aunque es libre, debe permitir una descripción apropiada, es decir, que no es conveniente llegar a un grado de descomposición tal como los átomos o moléculas, ni tampoco considerar el todo, el edificio, como un elemento, ya que así no podríamos plantear su organización. Los componentes de la forma deben ser seleccionados de manera que se permita una descripción comprensible y exhaustiva dentro del criterio científico general del menor número posible de elementos. Componentes. La palabra componente se refiere a la unidad característica que es parte de la forma arquitectónica. Este vocablo tiene doble significado, pues denota tanto un todo independiente como una parte que pertenece a un contexto más amplio. Los principales componentes de la forma pueden ser el volumen o masa, el espacio y la superficie. El volumen. Este concepto denota todo cuerpo tridimensional, en nuestro caso, el objeto arquitectónico, de tal manera que se pueda describir como figura. El espacio. Este aparece cuando consideramos la forma por dentro. Este concepto puede definirse también en términos de cerramiento topológico. El espacio así como el volumen estarían entonces definidos por los techos, cerramientos y pisos. Así como el volumen queda definido por los límites laterales, el espacio, en cambio, está determinado por los muros o cerramientos, techo y el piso, los cuales tienen diferentes papeles en la definición de la forma. Relaciones. Este término significa los vínculos entre componentes o la manera de distribuirlos. Estas relaciones formales son bidimensionales y tridimensionales o espaciales, debido a que los componentes son básicamente volúmenes y espacios. Una relación bidimensional estaría presente cuando analizamos una superficie límite, como es el caso de una fachada. Como manejamos figuras geométricas, tanto planares como espaciales, las relaciones entonces son básicamente topológicas. Fusión, división, sucesión, continuidad, repetición, contraste, predominancia, tamaño, silueta, color, orientación, centralización, axialidad, paralelismo, simetría, asimetría, etc. Las relaciones entre los componentes suelen ser más importantes que los propios componentes, ya que la organización del todo como una unidad está determinada por sus relaciones internas, las cuales se rigen por las leyes que cada una de ellas, en forma aislada y en su conjunto, poseen para definir la organización. Las leyes que rigen a la forma son: 1. La unión de dos objetos es ejecutada directamente o a través de subcomponentes. 2. El orden es aquella condición que controla la estructura del objeto. 3.
Un nivel más es necesario para constituir una organización que la mera existencia de componentes y sus relaciones, las leyes. 4. En toda organización debe existir una relación serial. 5. Todos los componentes son partes compartidas. 6. Los elementos en una organización, los cuales están relacionados con los componentes, son partes de esa organización. 7. Los elementos en una organización los cuales existen para relacionar partes de la organización, son partes de esa organización. 8. El número de componentes y sus relaciones constituyen la complejidad del todo. El objeto contenedor de actividades tiene una forma que no es fortuita, es decir, no solamente es el resultado de incorporar en ella la función o uso determinado. Debe existir por lo tanto una intención en la forma del objeto. Nuestra cultura da un significado concreto a las formas en general que construimos, seamos o no conscientes de ello, pero las formas arquitectónicas tienen una estética, una expresión, que necesariamente debemos tener en cuenta cuando proyectamos. Todos los elementos que intervienen en el problema son fuerzas para generar la forma. La forma del objeto y en nuestro caso, la del edificio, no es fortuita, no puede ser azar. Técnica: el objeto en cuestión se plantea para un uso determinado, el edificio debe cumplir una función, en él se deben realizar algunas actividades, él debe tener por lo tanto, una forma. Esta forma o expresión tridimensional como respuesta a una significación, es el resultado también de la utilización de materiales, sistemas de construcción, control del clima y ambientación y demás aspectos tecnológicos necesarios para su expresión icónica. Todos estos aspectos tecnológicos pueden tener un valor especial en la respuesta significativa, por lo que el diseñador debe manejarlos adecuadamente. No se pretende aquí hacer un análisis de los problemas técnicos de la edificación, solo es la intención de plantear el papel de la técnica en la concepción de la idea básica de diseño y cómo ella interviene en el proceso de transformación del concepto al parámetro. La dimensión técnica suele considerarse de varias maneras, a saber, el sistema constructivo, que incluye los materiales, los elementos de construcción, los sistemas de ambientación y suministros de energía, la climatización en el sentido más amplio de la palabra, es decir, todos los aspectos que involucra la consecución de un ambiente físico, psicológico, etc. técnicamente hablando, los subsistemas y componentes de circulación como respuesta a la función, pero que requieren un análisis técnico particular, escaleras mecánicas, ascensores, montacargas, correas transportadoras, tubos neumáticos, etc. Los subsistemas de suministros y recolección de agua potable, servidas y drenajes respectivamente. Recolección de basuras, gas, electricidad, etc. El sistema estructural, es decir, el esqueleto soportante de la forma de la edificación y finalmente, el sistema de correlación de los sistemas nombrados anteriormente. Todos ellos requieren de una relación armónica en cuanto a su concepción como componentes de la edificación. A ellos se pueden anexar también los factores económicos, como integradores de los aspectos tecnológicos. La función, la forma y la técnica son tres aspectos estructuradores del objeto los cuales están siempre en permanente interacción. La función debe estar acoplada a la forma y ésta debe ser respuesta a lo que se realiza dentro del objeto. Asimismo, los diversos aspectos tecnológicos, la estructura soportante, los materiales, los sistemas constructivos, las instalaciones y demás aspectos técnicos, deben estar íntimamente relacionados con la forma del edificio y deben responder adecuadamente a la función. El proceso de generación y reducción de alternativas se inicia con el manejo de una serie de conceptos, criterios de diseño, los cuales pueden aparecer como conceptos independientes, ideas de forma, planteamientos de esquemas funcionales y propuestas tecnológicas. Con el manejo de estos conceptos se inicia el proceso de gestación de la idea básica de diseño, que hasta tanto no se coordine y relacione adecuadamente, no conforma la idea fundamental de diseño el concepto generador,
el cual aparece cuando hay una correspondencia adecuada entre los tres elementos que lo integran. Es a partir de este momento cuando se inicia el proceso de transformación del concepto generador hacia la solución. La forma del objeto no puede ni debe ser consecuencia de la función. La forma sigue a la función. Este lema, muy arraigado en la terminología de la arquitectura del siglo XX, suele ser interpretado como algo consecuencia de otra cosa, pero también se ha dicho que primero hay que establecer una forma práctica dentro de la cual se incorporan unas funciones, la función sigue a la forma. En ambos casos, estamos buscando una correspondencia entre los dos conceptos. La forma no se puede improvisar libremente, ella no es fortuita, ya lo hemos dicho, no nace como consecuencia de asignar funciones, ni esta última se puede definir aleatoriamente dentro de una determinada forma. Es decir, ninguna es más importante que la otra, ambas juegan un papel fundamental en la estructura del concepto generador. El otro componente, la técnica, como integrador del concepto generador, posee las mismas condiciones ya planteadas entre la forma y función. Los componentes tecnológicos no pueden ser seleccionados arbitrariamente, ellos se escogen en una íntima relación con la concepción formal y las consideraciones funcionales, la tecnología más apropiada a la forma y sus vínculos claramente establecidos con la función y viceversa. Con todo esto hemos señalado los polos que intervienen en la totalidad arquitectónica. Antes de continuar discutiendo sobre ellos, debemos puntualizar que la concepción de la idea básica de diseño, llamada concepto generador, denota profundas connotaciones significantes. La palabra semántica denota la relación entre el signo y lo que designa. Las relaciones que se establecen entre estos tres factores o dimensiones, no son solamente físicas, de percepción utilitaria, sino también involucra un significado. Una primera aproximación a una significación es aquella actitud empírica que relaciona las formas con sus contenidos por medio de experiencias y tradiciones, por asociación de ideas prácticas y de necesidades inmediatas. Pero la verdadera investigación no termina aquí, sino que por el contrario, se inicia cuando nos preguntamos por qué los tres factores analizados son capaces de formar la totalidad arquitectónica. Las respuestas a esta pregunta nos lleva a dos consideraciones fundamentales. La analogía o similitud entre formas, situaciones o eventos, por tener propiedades comunes, y la otra en donde se puede representar una forma en función a las características de otra a través de una convención. Diagrama conceptual del proceso de diseño. En este diagrama se muestra una síntesis gráfica del proceso de diseño como resultado de los conceptos analizados en los diferentes capítulos sobre el tema métodos de diseño, en donde se describe el proceso de formulaciones sucesivas que se inicia desde la gestación del problema de diseño hasta la propuesta del plan. Cliente y organismos. Realizando una explicación del diagrama, en él se muestra el inicio del proceso con la gestación y nacimiento del problema. El primer círculo en azul, D, representa la toma de decisiones conducentes a la generación de alternativas preliminares y o definitivas del proceso. El círculo 1 en azul representa el planteamiento del proyecto y el círculo 9 en azul indica la toma de decisiones definitivas para pasar a la fase de instrumentación o en su defecto a un replanteamiento del proyecto en una fase más avanzada del proceso, una reformulación. El círculo en línea roja B describe lo que sería la formulación del problema. El círculo 2 en rojo claro sería el marco de referencia, búsqueda de las limitaciones del proyecto. El círculo 3 en color naranja expresa lo que significa el hecho como debería ser. Objetivos de diseño. El círculo 4 en rojo intenso expresa el estado como es la actividad de diagnosis. El círculo en línea verde se expresa la actividad de generación y reducción de variedad, que contiene el círculo en verde, 5, morfología, generación de alternativas. El círculo en verde oscuro, 6, expresa la actividad de realizar predicciones. El círculo en verde claro, 7, es el modelo del objeto y el círculo en verde claro, 8. La actividad de evaluación de alternativas para arribar de nuevo a la toma de decisiones en donde se decidirá si se instrumenta la solución o se replantea el proyecto en una etapa más avanzada del proceso.
Esto en el contexto del proceso de generación y reducción de alternativas de solución, que va desde el planteamiento de ideas y conceptos dentro de la subphase de conceptual de diseño, hasta el manejo de parámetros subphase paramétrica. En el diagrama, observando el círculo con línea azul, D, se muestra una flecha con la letra A. Esto representa la dirección de reformulación y la flecha con la letra B indica una dirección para un proceso empírico, en el contexto de problemas de diseño sencillos que no ameritan mayor esfuerzo para arribar a una solución definitiva. El círculo exterior representado con la letra A, búsqueda y procesamiento de información, expresa lo que hemos señalado a lo largo del tema, que esta actividad no es una etapa en el proceso, es una actividad permanente a lo largo de la actividad de diseño. Este diagrama es una manera diferente de representación del diagrama anterior, que ya lo hemos analizado en detalle. La inteligencia artificial puede transformar radicalmente la práctica de la arquitectura, mejorando la eficiencia, la creatividad y la sostenibilidad de los proyectos. La IA ayuda en diversas etapas del proceso de diseño, desde la fase conceptual, pasando por la fase paramétrica, hasta producir el plan e incluir la fase de instrumentación, construcción del objeto, optimizando procesos, generando diseños innovadores y facilitando la toma de decisiones informadas. Generación de múltiples opciones, la IA puede generar rápidamente diversas alternativas de diseño basadas en ideas, conceptos, parámetros y restricciones, permitiendo a los diseñadores explorar un amplio rango de posibilidades. Diseño conceptual. En la fase de diseño, la IA como herramienta de ayuda al diseño, está en capacidad de manejar en forma integral las ideas y conceptos que se le suministren sobre forma, función y técnica y proporcionar alternativas de conceptos generadores de diseño para seleccionar aquellos, o aquel, adecuado a sus consideraciones y que se acopla a sus exigencias como responsable del proyecto. Diseño paramétrico, fase paramétrica. La IA puede interpretar el concepto generador de diseño y a partir de este esquema, con la información suministrada, producir modelos complejos y parametrizados, facilitando la exploración de diferentes configuraciones y variaciones, generando las propuestas del plan y renders fotorrealistas de alta calidad, permitiendo a los clientes visualizar el proyecto en detalle y a los diseñadores realizar ajustes. Además, en el caso de los arquitectos, realizar simulaciones y análisis del comportamiento del edificio en diferentes condiciones ambientales, identificando problemas potenciales, optimizando las respuestas y automatizando tareas repetitivas como dibujo técnico, generación de informes, comprobación de normativas y gestión de documentación. Además, esta herramienta puede facilitar la colaboración entre arquitectos, ingenieros y otros profesionales, mejorando la comunicación y el intercambio de información. Ella ayuda a minimizar errores en el diseño y construcción, reduciendo costos, plazos y retrasos. Optimiza la gestión de recursos, materiales y plazos, mejorando la eficiencia general del proyecto. En la actividad de pronósticos y predicciones, la IA está en capacidad de predecir el comportamiento futuro de las variables de contexto y generar información de su comportamiento futuro necesario para definir estas variables. Además, está en capacidad de predecir eventuales problemas en el proyecto que se transformen en situaciones indeseadas, permitiendo tomar medidas preventivas y reducir riesgos. La inteligencia artificial puede generar diseños originales y soluciones arquitectónicas innovadoras y transformar el entorno construido que podrían no ser evidentes con la utilización de los mecanismos tradicionales, abriendo nuevas puertas a la creatividad. En resumen, esta nueva herramienta está transformando el diseño al automatizar tareas, mejorar la eficiencia, facilitar la toma de decisiones y potenciar la creatividad. Ella permite a los arquitectos diseñar edificios más inteligentes, sostenibles y adaptados a las necesidades del futuro.